muy guiada por el Espíritu. Resulta que yo le decía al Señor, cuando me ha llamado nuestro hermano, le decía: Señor, ¿qué les digo? Y yo no recibía nada. Pero veniendo de camino en el coche con mi compañera, venía de la tienda, me decía Dios: predica de este capítulo. La verdad que yo nunca he administrado este capítulo, pero lo voy a administrar como si yo me lo conociera de memoria, porque creo que es palabra de Dios para nosotros. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 13. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después vio contra la nave un viento llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice: nos dejamos llevar por él. Dice el texto: como consecuencia del viento Euroclidón, nos llevó a una isla llamada Malta. Cuando lleguemos a ese lugar, dice el apóstol San Pablo, los naturales de ese lugar nos recibieron con un fuego. Cuando el apóstol San Pablo cogió ramas secas, sin saber él que había una víbora entre las ramas, dice que echándola al fuego, la víbora se perdió en su brazo. Pero dice que el apóstol San Pablo se sacudió y la echó contra el fuego. Esto que me ha dicho el Señor, yo nunca lo he predicado, pero me ha dicho Dios que lo diga con una libertad rotunda, porque los que estamos aquí somos jóvenes de Dios. Amén. Y Dios me decía que tiene que ser levantada una generación llena del fuego de Dios, una generación no solo llena de la revelación de la Escritura, sino una generación que viva dentro de la Escritura, porque una cosa es saber de la Biblia y otra cosa es practicar y vivir en la Biblia, porque el que vive en la Biblia es fuego de Dios, y Dios está buscando una generación llena del fuego de Dios. Y yo espero que en esta noche el precioso Espíritu Santo ponga esta palabra en tu corazón, para que salgas de este lugar lleno del fuego de Dios. Hay un silencio que es de Dios, pero vosotros me tenéis que acompañar. No hace falta que digáis mucho amén ni mucho gloria a Dios. Lo importante es que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón. Dice la palabra de Dios que el apóstol San Pablo recibió una palabra de Dios y le dijo: es necesario que te presentes en Roma. El propósito de Dios en el apóstol San Pablo era presentarse en Roma. Pero dice la historia que el apóstol San Pablo, cogido por unos hombres, le llevaron preso delante de un hombre rey que mandaba. Pero el apóstol San Pablo dijo: yo quiero ir a Roma, porque él sabía que el propósito de Dios era presentarse delante de Roma. Y como él era un hombre guiado por el Espíritu, él dijo: yo necesito ir a Roma, porque es propósito de Dios. Dice la palabra que yendo en la nave para Roma, se levantó un viento que era favorable. Pero días después se levantó un viento llamado Euroclidón, que empezó a golpear a la nave, de tal manera que tenían pérdida, habían perdido toda la esperanza para vivir. Dice la palabra que ni sol, ni luna, ni estrellas, por muchos días estaban sin ver. Habían perdido el apetito, llevaban 7 días sin comer nada en la boca. Pero el apóstol San Pablo se levantó en medio de la tormenta y dijo: me ha visitado el ángel del cual yo sirvo a Dios, y me ha dicho que no va a haber pérdida de nadie, que nadie se va a perder en esta navegación. Solamente me ha dicho Dios: dejar la nave al viento
y que sea la nave guiada por la mano de Dios. Dejaron la nave guiada por la mano de Dios y iban costeando Creta. Cuando iban costeando Creta por el viento, por la tormenta que era contraria, llegaron a una isla de Malta. Y cuando llegaron a la isla de Malta, viendo que tenía un frío, viendo que estaba lloviendo como esta noche está lloviendo, prendieron un fuego grande. Y el apóstol San Pablo, el gran hombre de la revelación, no quería calentarse con un fuego en el cual él no añadiera algo para poder calentar, porque te la voy a soltar así como suelta. Hay gente que se calienta con el fuego de los demás, pero hay un Dios que quiere que tú seas partícipe del fuego de Dios. Amén. Ellos dicen aleluya. Aleluya. Hay quienes han prendido del fuego, pero Dios quiere que tú también estés prendido. Que no te conformes con lo que ya tienes, sino que quieras más de Dios. Y yo no sé esta noche cuántos quieren más de Dios, pero yo tengo hambre de las cosas de Dios. Me dijo el Señor en este texto: el viento llamado Urocuidón golpeó a la nave, y Dios me hacía comprender que en medio de lo que pasó en mi casa hace 1 año y 2 meses, en el cual mi casa se perdió el control por total de ella, nos llamaron los médicos y nos dijeron que el niño tiene un tumor en el cuello. Cuando yo estaba comprando en la librería, me llamó mi padre y me dijo: hijo, date prisa, vente para la casa. De repente me llamó mi hermano Michael. Yo cogí el teléfono y me dijo: vente para la casa. Le colgué y me llamó mi compañera Zeta: vente para la casa. Yo salí corriendo con el coche por 2 General Ricardos para abajo, y cuando llegué a la casa, yo vivo enfrente de mi padre, veo que las 2 puertas están abiertas y me quedo mirando y veo a mi madre que está tirada de rodillas, a mi padre que está tirado en el sillón y a mi hermano Michael estirándose de los pies, de los pelos y llorando. Y yo digo: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y me dice mi compañera: nada, que resulta que nos han dado los informes que el niño tiene un tumor en el cuello. El mundo se le cae abajo, mi familia no conoce a Dios, llevo años en el Señor, y yo le decía: Señor, en este momento no me puedes dejar solo y tirado, en este momento me tienes que acompañar, en esta aflicción tú tienes que ser mi buen pastor, tú no me puedes dejar olvidado. Me metí 3 días de ayuno sin entregar, con agua y comida, y en medio del ayuno hay una voz que me dice: Dios, recuerda, senda, que yo tengo el control. Yo voy a mi casa y le digo: Michael, me ha dicho Dios que Él tiene el control. Cae mi hermano de rodillas, cae mi madre, cae mi cuñado, y aceptan a Dios en su corazón. Mi familia estaba perdida y yo decía: Señor, tú tienes que tocarlos, tú tienes que convertirlos, pero Dios tiene que levantar un viento llamado Urocuidón que yo no lo comprendía, pero el viento guiado por la mano de Dios fue un viento con un propósito de que mi familia cayera a los pies del Señor. 9 años orando 10 noches, pero no veía respuesta a mi oración. Cuando de repente la enfermedad de mi sobrino se produce en el propósito de cambiar las normas de maldición para que mi familia caiga a los pies del Señor. Yo le digo a mi hermano que Dios tiene el control. 3 meses después nos llaman por teléfono y nos dicen: hay una mala noticia que tengo que daros. Allí donde tenía el tumor el niño, resulta que se ha multiplicado y ahora tiene 2. Nosotros salimos llorando en el hospital, cuando de repente me susurra una voz en el oído y me dice: pues no tiene Dios el control. Era la voz de Satanás susurrándome que Dios no tenía el control de la situación. Pero recuerdo que me levanté como poderoso gigante y le dije a Satanás: Satanás, en medio de esta ocasión te tengo que decir que Dios tiene el control. 3 meses después, vamos al
hospital después de un TAC. La médica está riendo. Nosotros decimos, ¿por qué se ríe esta médica? Y nada más entrar nos dice, yo soy cristiana. He estado callada durante 6 meses con vosotros, pero os tengo que decir una buena noticia. Allí donde estaban los 2 tumores, resulta que hay 2 cicatrices secas, como que lo hubieran operado, pero nosotros no lo hemos hecho. Dios cogió el control de la tormenta para sanar al niño y para sanar de pecado a muchos de mi familia. Porque tengo que decirte una palabra de Dios. Si la tormenta se ha ido de tus manos, de las manos de Dios, todavía no se ha ido. Y yo tengo que decir que todavía Dios tiene el control. ¿Cuántos lo creen y dicen aleluya? ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¡Amén! Levanta tu mano, repite conmigo, Dios tiene el control. Tiene el control. ¿Lo crees? ¿Le das un fuerte aplauso, Señor? Se levantó la tormenta en la vida del apóstol San Pablo, pero por encima de la tormenta, llegando a la isla de Malta, una serpiente le picó. Y aquí es donde Dios me ha ministrado.